Muy bien, en la clase de hoy primero vamos a ver el ejemplo que tienen compartido a través de Canvas, del filtro de Kalman que está en Python. Este ejemplo está aplicado al caso de la estimación de trayectoria de un avión. Entonces, primero voy a ejecutar el código para mostrarles qué es lo que hace. Voy a escribir en la carpeta, digamos, del programa. Van a ver que hay varios archivos. Vamos a revisar rápidamente qué es lo que hace cada uno. El principal es el que simula el sistema, el que se llama simular.py. Y entonces vamos a ejecutar desde la línea de comando Python si y tab, ¿cierto? Autocompleta, simular. Y ahora se está moviendo muy rápido, no sé si esto lo alcanzan a ver, pero si lo ejecutan en el computador dice iteración 999 de 1000, iteración 1000 de 1000. Y lo que está imprimiendo es el instante de tiempo y el vector de estado. El vector de estado contiene la posición del avión en X, la posición en Y, la orientación, que es el ángulo θ o rumbo medido con respecto al eje horizontal, la velocidad longitudinal del avión, la velocidad lateral del avión y la velocidad angular. Esas son las 6 variables de estado en este caso. Tenemos entonces un gráfico que muestra el primero que les mostré, las 6 variables de estado. Entonces se ve un cambio en la variable x2, que representa la posición Y o posición vertical. Tenemos un cambio en la posición horizontal, que está representado por la línea azul, la variable x1. La variable velocidad, que es la línea roja, en este gráfico se aprecia prácticamente constante. Está definida en 1000 kilómetros por hora. Y la variable velocidad lateral es prácticamente nula, o sea, si hacemos un zoom, podríamos apreciar que hay una superposición aquí de líneas, ¿no es cierto? Y la velocidad, o la velocidad angular, bien digo, es en este tramo prácticamente nula también, muy baja, ¿no? Aquí pueden ver que hay una velocidad lateral que es negativa, y eso quiere decir que en coordenadas de los ejes del avión, el avión está deslizando lateralmente. A diferencia de un vehículo, de un auto, que si bien puede estar haciendo una curva y experimenta una fuerza centrífuga, esa interacción, digamos, se equilibra entre la fricción del pavimento con las ruedas, ¿cierto? Y se cancela. Sin embargo, para un avión que está girando en el espacio libre, el roce del aire es insuficiente como para que la inercia que lleva lo mueva hacia la parte externa de la curva. O sea, entre comillas, en el aire hay un deslizamiento lateral. Y hay otro gráfico que muestra solamente un tramo de la variable x en kilómetros versus el tiempo. Entonces, en este gráfico, aquí no se alcanzan a distinguir las distintas líneas, ¿no es cierto? El valor real, el predicho, el filtrado y el medido, porque dada la escala que está en kilómetros, el error del instrumento puede ser de algunos metros, ¿cierto? Entonces, un metro en un kilómetro es uno de 1000 metros, por lo tanto es el 0,1%. Pero si hacemos zoom, van a ver que efectivamente hay una medición que está fluctuando en torno al valor real. Y también hay un error entre lo predicho y estimado por el filtro, que son las líneas verde y la que es como de color amarillo naranja. Entonces, el filtro tiene un error con respecto al valor real. Acá el valor real, en este ejemplo lo estamos rescatando a partir del modelo para poder comparar, ¿no? En el mundo real uno no tiene acceso a esta línea azul. Uno lo que obtiene es la línea roja solamente, y queremos tener una estimación que no tenga el ruido que tiene la línea roja, que es la posición medida. Si llevamos esto a una escala mayor, podemos ver que aquí dice 2422, 2426, hay un error como de 4 kilómetros en la medición. O sea, si bien por escala parecía que no había error, en realidad aquí hay un sensor con un error de un par de kilómetros, que en realidad es bastante, o 4 kilómetros es bastante para una aplicación real. El ruido está exagerado.
Entonces, bueno, por un lado no se dejen engañar por las escalas de los gráficos, porque a veces uno piensa que el gráfico es de un proceso, así se ve como que no tiene ruido, ¿no? Pero en la realidad sí hay ruido. Y depende de las unidades del proceso, el ruido es bastante grande, aquí estamos hablando de 4 kilómetros. Lo importante es ver que el proceso que está filtrado es prácticamente un proceso que tiene una variabilidad muy pequeña. Y eso es lo que el filtro logra hacer. Le quita esa variabilidad de más o menos 4 kilómetros a la línea roja y deja una línea que, si bien tiene un error o un desfase con respecto a la medición real, sigue la curva real. Entonces, cuando comparamos, voy a poner una escala no tan grande, el valor filtrado, que es este que está de color verde, está siguiendo la línea azul, que es el valor real. Por lo tanto, efectivamente, el filtro de Kalman logra eliminar el ruido. Aquí en este gráfico se grafica en el horizontal la posición X en kilómetros y la posición Y también en kilómetros, ¿no? Entonces, este avión está haciendo una trayectoria relativamente grande, estamos hablando acá de 2.500 kilómetros. Es una trayectoria bastante grande la que se considera en este ejemplo. Con respecto a los detalles del código, cómo está implementado el código, podemos, en primer lugar, observar que, como les dije, hay varias funciones, ¿cierto? Hay una que contiene los jacobianos, debiese ser autoexplicativa. Hay una que contiene el modelo del avión, una que contiene el modelo del sensor, una que contiene los parámetros del avión, una que actualiza el modelo. El modelo está descrito a través de una ecuación en variables de estado, una ecuación diferencial de orden 6, y hay una función que es una función auxiliar que es para probar el mecanismo de actualización del modelo. Ustedes podrían preguntarse, bueno, ¿sería posible hacer todo en un solo archivo? Sí, es posible, pero por fines didácticos está separado. ¿Por qué? Porque quiero mostrar el modelo del sensor por sí solo, no en un código grande, el modelo del avión, que es el modelo del proceso, también por separado. Y esto además permite que cuando tengan que hacer la tarea, ustedes puedan actualizar tanto el modelo del proceso como el modelo del sensor con los modelos que a ustedes les toque hacer. Entonces, si esto además lo quieren aplicar en otra situación, por ejemplo, también podrían utilizar la misma estructura. No quiere decir que, como les decía, esto no se puede implementar todo en un solo archivo, pero es básicamente demostrar que hay ciertos ingredientes en la implementación que tienen que estar sí o sí. Si el modelo es no lineal, van a necesitar los jacobianos. Entonces, es bueno tener en algún lugar claro dónde están esos jacobianos y separar, digamos, los ingredientes, necesito el modelo del proceso, el modelo del sensor, los jacobianos, del mecanismo de simulación, porque el algoritmo es agnóstico o es independiente del modelo. Entonces, la función simular uno la podría aplicar sobre cualquier cosa, simular otro tipo de proceso, puede ser una planta química, otro tipo de mecanismo, ¿cierto? Lo que hay que actualizar son los archivos modelos. Entonces, veamos qué hay en cada uno de estos archivos antes de ir al proceso. Vamos a abrir esto en un editor. Entonces, partamos por el modelo del sensor, que es lo más fácil. Van a ver que los archivos tienen una explicación. Y en este caso está diciendo, bueno, ¿cuál es el vector de estado? Esto está en varios de los archivos. Ya les dije la posición en X, la posición en Y, el rumbo θ, la velocidad longitudinal del avión, o sea, esto es en la dirección de la nariz del avión. Uno podría tener, esto voy a anotar acá, uno podría tener un sistema de coordenadas externo al avión, en el cual aquí está el eje X del mundo, el eje Y del mundo, pero puedo tener además, en este caso, un avión que tiene un eje longitudinal X del avión y tiene un eje Y, que es ortogonal al anterior, que sería en esta dirección, un eje Y del avión. Entonces, estas velocidades V sub
I y B sub j son velocidades que están medidas. Yo tengo una velocidad medida B sub I en la dirección X avión, y tengo una velocidad medida B sub j en la dirección del eje Y del avión. No es el eje Y del mundo. Sin embargo, las dos primeras variables X e Y, esas X e Y corresponden a coordenadas en el mundo. Entonces, sin entrar en los detalles de la modelación dinámica o de las ecuaciones de movimiento, ¿cierto? Esas son las variables de estado. Como les decía, el ángulo se mide con respecto al eje horizontal del mundo, y la velocidad angular es básicamente la velocidad que cambia ese ángulo θ. Pero además existen controles. O sea, el avión tiene una variable manipulada que es la fuerza de empuje de las turbinas. El piloto puede cambiar esa fuerza de empuje, o también puede cambiar las superficies de control, que son el timón de cola, los alerones y el elevador de cola. En este caso estamos simulando el avión como que se mueve en un plano, ¿cierto?, sin cambiar de altitud, para reducir el número de variables de estado, porque el modelo real tiene 12 variables de estado. Aquí solamente hemos reducido el problema al caso planar o bidimensional, en el movimiento longitudinal rotacional. Entonces, algunas de estas variables manipuladas en realidad no se utilizan. El elevador no tiene sentido, por eso no aparece acá. Solamente está el timón de cola, que cambia el rumbo. Pero falta en realidad un par de variables adicionales, que son el elevador de cola y los alerones. Después hay ruido en el sensor. Y esta es la parte importante en este archivo, porque el archivo tiene un nombre genérico que se llama modelo del sensor. Y el modelo, nosotros en las ecuaciones que estábamos utilizando, siempre lo definíamos como una función z igual a c por x más w. En algunos casos puede que la función también dependa del u. Entonces la función tiene que recibir siempre ux, entonces recibe el x del estado, y en este caso además necesitamos una descripción del ruido, así que aquí está la desviación estándar del ruido. Estamos diciendo entonces que se va a generar una variable de ruido para modelar el ruido, en la cual ese ruido va a ser de magnitud sigma, multiplicada por una variable de tipo distribución normal, rand n, y vamos a generar una cantidad de 3 variables de tipo distribución normal o gaussiano, porque tenemos 3 elementos en el vector de medición. O sea, ¿qué nos está diciendo el sensor? Nos está diciendo, o qué nos está dando la posición en X, la posición Y y el rumbo. En otras palabras, es como decir, tenemos un avión que cuenta con un GPS, nos dice su posición en el plano 2D, y además tenemos una brújula que nos dice cuál es su orientación. Es verdad que en un avión real, además, están los acelerómetros y giróscopos que en realidad nos podrían dar el vector de estado completo. Pero además, el propósito de este ejemplo es mostrar cómo el filtro nos permite inferir aquellos estados que no estamos midiendo, porque esa es otra de las gracias del filtro. El filtro nos permite extraer información del X sombrero, del vector de estado completo, aun cuando el vector Z no contiene una matriz de identidad, ¿cierto? La única manera de tener el vector de estado completo en la medición es que esta matriz C sea la identidad. En este caso, son solamente esos 3 estados, lo cual correspondería a una matriz C igual a 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, multiplicando el vector de estado x1, x2, x3, x4, y x5 y x6. Entonces, esta es la posición en X, posición en Y, este es el rumbo θ, y esta es la velocidad I, la velocidad J, y esta es la velocidad angular omega, que es equivalente a θ punto. Entonces, aquí en esta función, por esto,
los códigos los he diseñado para que cada uno de los archivos sea ejecutable. O sea, yo no necesito correr la simulación entera para probar el sensor. Entonces, fíjese que yo tengo una definición de un main, de un principal, y mi main, en esta función que se llama modelo del sensor, lo primero que va a hacer es ver, ¿existe la función main definida? Sí, sí existe, está acá, por lo tanto voy a esa línea, se genera una variable, o sea, se inicializa el generador de variables aleatorias, y en este caso estoy forzando a que la inicialización siempre sea con la semilla 0 para que se genere siempre la misma secuencia de números pseudo aleatorios. Después defino un vector de estado. Hipotéticamente digo que el avión está en la posición 1, 0, rumbo 45 grados y cuartos a 1000 kilómetros por hora, velocidad lateral 0 y cambio de rumbo 0, velocidad de cambio de rumbo 0. Velocidad de empuje o fuerza de empuje 1 y el timón de cola en 0.1. Entonces, después con esos datos, además del valor de magnitud del ruido, llamo a la función modelo del sensor e imprimo el resultado. O sea, si ejecuto esa línea, puedo hacer print, o sea, perdón, puedo hacer Python de modelo del sensor. Y el sensor entonces me está diciendo que mide 1,17, 0,04. Yo sé que el estado real no es ese. El estado real es 1, el estado en la posición X, en la posición Y es 0, etc. Entonces aquí efectivamente me arroja un vector de medición, un ejemplo de vector de medición. Lo mismo para el otro archivo, modelo del avión. Podemos abrirlo. Vamos a abrir el archivo modelo del avión. Está la explicación de variables de estado, eso no lo voy a repetir. Y aquí el modelo del avión es un modelo del tipo x punto igual a f de x, u. En este caso, como el proceso es un proceso estocástico, tiene ruido, además tengo que incorporar el ruido o perturbaciones en el proceso. Entonces, tengo una función que me devuelve x punto. ¿Cierto? O sea, básicamente tengo que construir un archivo que contenga una función f que me diga con qué velocidad cambia el estado. ¿Por qué? Porque después yo esta función se la voy a pasar a otro archivo que calcule la integral de f de x, u con respecto al tiempo. ¿Cierto? Que es lo mismo que haber integrado x punto con respecto al tiempo. Pero integrar x punto de 0 a t me va a entregar x de t, ¿cierto? Más la condición inicial, porque aquí debería haber escrito la condición inicial de x. O sea, me está diciendo que el estado cambia y se actualiza a una nueva posición, a un nuevo vector de estado. Entonces, ¿cómo definimos la función f de x que se encuentra aquí? En esta parte, todo esto es cómo varía la velocidad en el sentido x, ¿no es cierto? X punto, ¿qué cosa es x punto? Es la proyección horizontal de b sub i. Entonces, la proyección horizontal de b sub i es b sub i por coseno de teta, del rumbo. Si el rumbo que tiene el avión es teta, entonces tengo que calcular bi por coseno de teta. Pero además recuerden que teníamos una componente que es la velocidad en el eje ortogonal, ¿cierto? En b sub j. Entonces, también tengo que proyectar esa variable. Entonces, si pongo este ángulo, es teta, porque aquí hay un ángulo recto, este lado de acá es 90 menos teta, y el otro es teta. Entonces, la proyección horizontal de b sub j es este pedazo de acá, que sería negativo, entonces tengo menos bj por seno de teta. La suma de estas dos cosas es igual a x punto. Así, para el segundo elemento, que sería y punto, también puedo encontrar las relaciones, y después tengo aquí que hacer el balance de fuerzas usando la segunda ley de Newton en el eje de movimiento x,
¿cierto? Entonces voy a tener una ecuación diferencial que dice derivada de la velocidad en el sentido X del avión, AdT. Este es el sentido X o Y. Entonces, esta es la velocidad derivada, o equivalentemente la derivada de la velocidad Y, AdT, es igual a ¿qué cosa? A la fuerza de empuje, menos la velocidad del avión por la constante de roce aerodinámico. Y todo esto va a ser la fuerza de roce. Entonces, tenemos que considerar entonces menos esta segunda constante, y aquí nos faltó algo, porque es masa por aceleración es igual a la fuerza, acá faltó la masa. Pero, si yo divido toda la ecuación por m, o sea, esto lo saco de acá, aquí aparece 1 partido por m, aquí aparece c partido por m, y eso es lo que llamo constantes K1, K2, etc., ¿no? Si van al archivo de parámetros van a encontrar la definición de estos parámetros. Yo aquí quería que el código quedara lo más compacto posible, ¿cierto? Y esta es la variable empuje, esta es una variable de velocidad en el sentido Y, y tenemos también velocidad lateral, y estos términos de acá aparecen porque a la ecuación para expresar la aceleración inercial tengo que además considerar omega cruz la velocidad, esto que es la expresión para obtener las fuerzas centrífugas, ¿cierto? Y aparecen esos productos de velocidad con las variables de estado, que cuando se proyectan a los ejes del avión quedan con estos valores coseno, seno, B3. No voy a entrar en el detalle, como les digo, de la modelación dinámica, porque no es el propósito. Sí les puedo dar referencias de dónde está desarrollado paso por paso, si tienen la curiosidad de saber cómo es eso. Pero el punto es tener el modelo. Y esto es todo lo que hay en el archivo. Después, la función principal, que es modelo del avión, lo que retorna es el X punto, el X dot. Al igual que en el modelo del sensor, también estamos poniendo a prueba la función modelo del avión. Para poner la prueba, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle el X, el U. Si es que uno tiene un modelo que es variante en el tiempo y hay una dependencia temporal, también hay que darle el parámetro T. En este caso, si uno se fija en el modelo, si bien yo le doy el parámetro T, nunca lo uso, ¿ya? Entonces uno se podría preguntar, ¿pero para qué le damos parámetros que no ocupamos? Y esto es nada más por fines didácticos, porque en general la manera más universal de definir un modelo es decir, tengo una función que recibe un parámetro T, un vector de estado X y un conjunto de parámetros que tiene el modelo. Va a depender de qué tan complejo es el modelo. Entonces yo quiero tratar de siempre utilizar la misma estructura por fines didácticos. Si esto es lo más eficiente en implementación, la respuesta es no, porque estoy definiendo variables que no ocupo y eso en realidad no es una buena práctica. Pero tratando de ser, digamos, consistente con lo que hemos escrito en los apuntes, ¿cierto? Debiésemos tener las variables de estado, el U, el signo. Puede que hayan sistemas incluso que no son sistemas que tengan control, sino que son sistemas que dependen de un estado y de valores anteriores del estado, pero el control sea U igual a 0 y dependan de perturbaciones externas. Entonces, en este caso, el U sería innecesario. Podemos ejecutar la función modelo del avión. Entonces, Python modelo, y nos va a dar un vector de estado de tamaño 6 en función de una posición. Podemos ahora ir a otro de los archivos de esto, abrir. Vamos a los parámetros del avión rápidamente. Aquí está explicada la constante de empuje, K sub T, que es el thrust, dividido por la masa. K sub V es el roce aerodinámico proporcional a la velocidad del avión, dividido por la masa. Y el roce aerodinámico depende de la dirección en que se mida, porque no es un objeto uniforme, ¿cierto? Hay un roce lateral mucho mayor por la geometría del avión, no está hecho para moverse lateralmente. Y hay ciertas constantes que son relacionadas al roce rotacional y al esfuerzo de mover el timón de cola a una cierta velocidad, ¿cierto? Entonces aparecen estas constantes que son las estándares en un modelo clásico. Ahora podemos ver los jacobianos,
Entonces, ¿qué jacobianos tenemos que calcular? El del modelo de medición y el modelo del proceso. En este caso, la función jacobianos del avión es una función que retorna las matrices A, B, C, D, incluso G y H de las funciones, si recuerdan. Nosotros tenemos un modelo x punto igual a f de x, u, b. Entonces, cuando yo linealizo, voy a tener que calcular df a dx por delta x más df a du por delta u más df a dv por delta b. Estas matrices son el A, la que llamamos el A, el B y el G. Lo mismo para el modelo del sensor, tenemos un modelo ZH de X, U, W, y esto linealizado va a ser DH a DX por delta X más DH a DU por delta U más DH a DW por delta W. Y estas matrices son la matriz C, la matriz D y la matriz H. Esta se llama G, esta se llama H. Normalmente uno en control automático ve las matrices ABCD porque el modelo es determinístico, no están estas partes que están asociadas al ruido. Pero aquí sí las tenemos, así que tenemos que definirlas también en nuestro modelo linealizado porque es lo que va a necesitar el filtro de Kalman extendido. Entonces, ¿qué hay en esas matrices? La matriz A, si uno toma las ecuaciones del modelo f de x, u y deriva, bueno, esto es lo que aparece. Y van a aparecer variables de estado dentro de la matriz. Entonces, aquí fíjense que no se está linealizando con respecto a un estado fijo, porque en el ejemplo del avión, el avión estaba moviéndose a lo largo de una trayectoria, por lo tanto el estado está cambiando. Y eso quiere decir que en cada iteración tenemos que calcular una nueva matriz A. Por lo tanto, los jacobianos, la función que entrega los jacobianos, tiene que recibir el punto en torno al cual yo voy a calcular ese jacobiano. Tanto el punto relacionado al estado como al control. Y así, bueno, en este caso, parte de las variables del empuje solamente aparece en una de las ecuaciones al linealizar, pero la parte rotacional aparece en el timón de cola y, como les decía, es proporcional a la velocidad angular que tiene el avión, y por lo tanto, a la velocidad translacional que tiene el avión, y por lo tanto aparece esta variable de estado que es la velocidad del X3, influyendo en cómo se va girando el timón de cola. En otras palabras, mientras más rápido va el avión, mayor es el esfuerzo que tiene que hacer la aleta que está en la cola para poder torcerse, porque la misma corriente o flujo de aire alrededor de la cola impide que la cola gire o se tuerza. Entonces, ahí hay un efecto que ocurre en el mundo real, en el cual esto es como que la constante de giro del motor o del servomotor que mueve el timón de cola cambia dependiendo de a qué velocidad va el avión. La velocidad es más baja, es más fácil generar ese giro. Y por otro lado, si el avión hipotéticamente está detenido en la pista, uno puede mover libremente la cola, pero la influencia en el rumbo del avión es nula, porque si el avión está detenido, no hay un flujo de aire que genere una fuerza opositora que tuerza el avión y lo cambie de rumbo. Por lo tanto, para poder cambiar de rumbo, el avión necesita tener velocidad. Si esta velocidad fuese cero, entonces da lo mismo que yo mueva la aleta que está en la cola, el avión no va a girar. Eso también es parte del fenómeno real. En la pista, de hecho, el avión tiene que usar los frenos sobre las ruedas, tiene que propulsarse con las turbinas, pero tiene que frenar una de las ruedas para poder ir cambiando de dirección, porque no lo puede hacer con el timón de cola. Bueno, estas son las matrices G para el ruido del proceso, y las matrices C, como les mencionaba, es una matriz que en la primera parte es una identidad, porque estamos extrayendo las 3 primeras variables de estado, pero después las otras 3 no las estamos extrayendo, así que las columnas están llenas de cero. Mismo para H. También esta función la podemos llamar, podemos ver que nos devuelva los jacobianos. Si hacemos eso, van a ver que va a devolver unas matrices Python jacobianos del avión, y ahí están las matrices que se devuelven, ¿no? Así que podemos probar por separado cada una de esas partes, y después podemos
combinar estas partes dentro del filtro. Voy a abrir acá. Pero antes de implementar el filtro, hay una parte importante en todo esto que es simular el avión real. O sea, yo tengo que hacer que su estado evolucione. Entonces, hay una función que se llama step model, ¿ya? Entonces aquí está la explicación en detalle, pero básicamente lo que step model hace es resolver la integral que les mostré hace un momento. Entonces, yo tengo que actualizar el estado. ¿Cómo actualizo el estado? A partir del conocimiento de la velocidad con que varía. Yo sé porque tengo un modelo que me dice con qué velocidad varía el estado. Ese es el x punto. Entonces, a mi función step model, ¿qué tengo que darle yo? Bueno, el modelo que quiero actualizar, ¿ya? Por eso esta es una función genérica, que uno le puede pasar otro modelo. Si yo cambio el avión por un robot, bueno, en este parámetro le voy a pasar el modelo del robot. Después, obviamente, el modelo se actualiza porque alguien aplica una fuerza. En el caso del avión hay un sistema de propulsión, turbinas, ¿no es cierto?, que hacen que el avión vaya más rápido, más lento. Hay perturbaciones externas que, si bien no son manipuladas por el piloto, existen. Y después, cuando yo voy a actualizar el modelo, tengo que decirle por cuánto tiempo voy a hacer la integral, ¿cierto? De qué tamaño es el paso que voy a dar. Voy a integrar 1 milisegundo, 50 milisegundos, 1 segundo, 10 segundos, ¿cuánto tiempo? Eso va a depender de cada aplicación, porque hay aplicaciones que evolucionan muy lentamente. O sea, si yo tengo un proceso industrial de refinación de petróleo, las constantes de tiempo, cuando uno está mezclando flujos en grandes cantidades, pueden tardar 15 minutos, media hora. Si uno hace un cambio en la temperatura de un horno que alimenta una columna de fraccionamiento, eso puede tomar fácilmente 15, 30 minutos en que el cambio se aprecie en 1 grado Celsius. Entonces, ¿qué sentido tiene muestrear a 1 milisegundo? Porque el computador se va a llenar rápidamente de datos, pero que en ventanas cortas de tiempo, o sea, tengo 1000 muestras en 1 segundo, están básicamente mostrando la misma temperatura, porque no alcanza a percibirse aún el cambio. Entonces, el step size uno lo tiene que usar criteriosamente si hay una dinámica dentro del proceso que hace que el proceso sea mucho más rápido. Normalmente, en sistemas mecánicos, la constante de tiempo de los sistemas anda en el orden de los milisegundos, y en los sistemas eléctricos, electrónicos, la constante de tiempo es de 1 microsegundo, o decenas de microsegundos, pero es del orden 10 a la menos 6. Entonces, segundos. Entonces, la velocidad con que tengo que mostrar tiene que ser mucho más rápida en el caso electrónico, y probablemente por ventanas de tiempo también, o por periodos de simulación de pocos segundos. No necesito simular el comportamiento de un amplificador operacional por 1 hora, porque la velocidad con que reacciona es tan alta que el cambio lo voy a percibir en unos pocos segundos. Y ese es el punto de tener acá esto como un parámetro y no dejarlo fijo. Entonces, yo puedo además definir cuántos subintervalos dentro del periodo step size voy a utilizar. En este caso, para hacer una integración un poco más fina, estoy subdividiendo el intervalo en 10 muestras. Así que estoy creando una subdivisión del tiempo desde el tiempo inicial que me están pidiendo a través de la función. En esta función me dan un tiempo inicial y me dan un tiempo final. El tiempo final es el tiempo inicial más el tamaño del paso que yo quiero dar. Entonces, yo quiero saber dónde va a estar el avión en 1 minuto más. Bueno, entonces voy a tomar el tiempo actual y más 60 segundos, y eso después lo voy a subdividir en 10 valores, ¿cierto? Entonces se entrega el tiempo inicial, tiempo final, el número de muestras, y eso me va a generar un vector de puntos del tiempo. Después, y esta es la función, este es el corazón de la modelación. Esto es lo que hacen otros programas también de simulación como Simulink. Están llamando una función que integra, ¿cierto?, el modelo. Entonces recibe el modelo, recibe la variable manipulada, los ruidos, el tramo de tiempo de la integral, la condición inicial, y en este caso el método de integración, que es un Broyden-Fletcher, porque ese método es el que para el sistema entrega resultados con un error numérico pequeño y un costo computacional también razonable. Hay métodos, y ahí va a depender un poco de algo que se llama la rigidez de la ecuación diferencial. Hay sistemas donde algunas de las variables de estado varían muy rápidamente con respecto a otras.
y se disparan. Y esos sistemas se llaman sistemas rígidos, en el sentido de que comparativamente estas variables que se mueven más rápido que otras generan que se perciban como si fuesen un cambio en escalón. Eso es como algo rígido. Y entonces el integrador común y corriente, ¿qué es lo que trata de hacer? Tomar pasos grandes, ¿no es cierto? Asume como que las funciones o todas las variables de estado varían a una velocidad similar y varían lentamente, entonces yo puedo tratar de agarrar un tramo grande de tiempo, calcular la pendiente de ese tramo y hacer una integración del tipo trapezoidal o triangular, ¿no es cierto?, encontrando el área bajo un triángulo. O sea, si uno piensa que una función es una curva que sube o baja, puedo tomar la pendiente y decir, en este tramo tengo algo que se aproxima con la forma de un triángulo. El problema está con los sistemas rígidos, de que hay algunas variables que comparativamente no se están moviendo de acuerdo a un triángulo, sino se están moviendo de acuerdo casi a un escalón, un cambio instantáneo. Y eso obliga a utilizar otro tipo de integradores que tiene que estar chequeando qué es lo que está pasando con cada una de las variables de estado. Y si se detecta que una se escapa, el paso que tengo que hacer es distinto para una de las variables. Porque para una de las variables no puedo dar un paso grande, no puedo aproximarla por un triángulo. Tengo que calcular un área de otra manera. Si no, se introduce un error que se va acumulando para esas variables que son de variación rápido frente a las otras. Entonces, si uno va al manual de Python a ver todas las configuraciones o métodos de integración que posee, van a encontrar que están los métodos STIF. Acá esto se puede cambiar. Y a veces para ciertos sistemas hay que utilizar esos métodos, porque si no, uno hace la simulación, uno piensa que el modelo está bien hecho y lo que uno ve en la pantalla es una curva que se escapa a infinito casi instantáneamente. Y uno dice, ¿qué es lo que hice mal? Y no, a veces no es que el modelo esté mal hecho, sino que la integración es numéricamente inestable por la característica del modelo. Otro tipo de modelo que es más básico o precario es el de tomar pasos fijos y hacer la integral, como probablemente a muchos se las explicaron en cálculo, ¿no es cierto?, tomando rectangulitos para hacer el área bajo la curva. Pero esos rectangulitos en la aproximación rectangular generan también un error acumulativo que no lo presentan ciertos métodos, como les digo, que van utilizando triángulos o aproximaciones del tipo trapezoidal para encontrar el área bajo la curva. Entonces, esta función también se puede probar. De hecho, aquí está el ejemplo de cómo usarla. Entonces, si se fijan al inicio de esta función, que es una función genérica, porque la función se llama dar un paso en el modelo, o step model, tengo que importar el modelo que se va a usar. Entonces, en el main, fíjense, esto probablemente los que saben programar en Python en general no lo han visto, porque no es algo muy común de hacer. Normalmente la importación de librerías se hace al inicio del programa, pero uno también puede importar librerías a la mitad del programa. Esto no es muy elegante, pero lo hice a propósito. ¿Por qué razón? Porque esta función, que se llama stepModel, es a la vez una función, pero al mismo tiempo es una librería. O sea, dentro de la función simular, yo importo stepModel como uno podría importar NumPy. Yo puedo importar NumPy porque es una librería que alguien hizo y que me permite hacer cálculos de álgebra lineal, usar integradores, funciones de optimización. Yo puedo importar la función stepModel como si fuese parte de una librería muy básica de una función. Entonces, cuando yo importo la librería, no quiero importar el modelo del avión, porque la función la quiero importar para usarla con otras cosas. Por lo tanto, esa importación se hace dentro de este loop main, que solamente se ejecuta si yo llamo a la función directamente desde la línea de comando o la ejecuto de manera independiente. Entonces, si llamo a esta función, entonces voy a hacer un stepModel, y el stepModel va a recibir como parámetro modelo del avión. Entonces fíjense que aquí importé una librería que se llama modelo del avión. El modelo del avión, a su vez, es una función porque está dentro de un archivo que corre por sí solo, pero también lo puedo llamar como si fuese una librería. Entonces llamo el modelo del avión, y de la librería que se llama modelo del avión, quiero que me devuelva el objeto modelo avión. Si tengo más de una función dentro de un archivo, tendría que poner modelo del avión punto el nombre de la función que quiero usar. Podría haber hecho algo más corto de import modelo del avión as avioncito, y aquí haber puesto avioncito y me habría dado la función específica sin hacer modelo punto. Aquí parece redundante, ¿no? Modelo del avión punto modelo del avión. La razón es que este es el nombre de la librería
Este es el nombre de la función que está dentro de la librería que se llama igual. Entonces, ejecutamos esa línea de comando, step model, y van a ver que genera 10 pasos del avión, porque lo hice imprimir 10 pasos del modelo del avión. Ahora, la función que realmente simula, y es donde realmente está el filtro. Este es el corazón de la actualización del estado, pero el filtro está en simular. También hay una función auxiliar que hice que se llama step model, que lo único que hace es llamar a la función step model. Esta que se llama test step model, lo que hace es llamar a step model. Esta la hice cuando estaba probando este concepto de importar otras funciones como si fuesen una librería, ¿cierto? Para poder separar los archivos. Pueden ver cómo está hecha, puede ser también como ilustrativa con respecto a estas estrategias de implementación, que está, como les digo, separado por fines didácticos. Entonces, si abro simular, aquí en simular estoy importando el modelo del avión como modelo del avión para poder extraer la función directamente, como les decía. Estoy importando los jacobianos como jacobianos, estoy importando el modelo del sensor como modelo del sensor. Así los uso sin hacer esa función punto algo, ¿no? Y aquí hay explicaciones que les sugiero leanlas, porque se explica en detalle la estructura del código, cómo lo hace, por qué están esas funciones modelo, punto modelo, lo que acabo de decir. Pero aquí está la estructura de la implementación del filtro de Kalman, tratando de utilizar exactamente la misma notación que está en los apuntes. Así que ustedes deberían, con los apuntes en mano, poder ir siguiendo línea por línea de este código. Entonces, nosotros para poder implementar el filtro, lo primero que necesitamos es partir de algún estado, porque el avión tiene que estar en alguna posición. Necesitamos tener un estado del avión, que es el estado real. Necesitamos el estado predicho, que era el x de k más 1 dado k. ¿Ya? En código lo voy a llamar k1 dado k, y el otro lo llamo k dado k. Esto es para diferenciarlos. Esta es la predicción, este es el estimado. Después lo mismo, matrices de covarianza. Necesito inicializar la covarianza del estado, necesito la covarianza estimada, la covarianza predicha, después necesito los ruidos, tanto del proceso como del sensor, y después necesito el modelo linealizado con matrices ABCD, y aquí viene la definición de cada uno de esos ingredientes. Entonces, el modelo del avión al principio me está diciendo que el avión está en la coordenada 1,0. Podría haber puesto 0,0, porque esto es como partir de 1 kilómetro en el eje X, 0 en el eje Y. No quería partir del origen, lo hice así a propósito. Aquí tengo otras versiones de la condición inicial, a 900 kilómetros por hora, con una cierta tasa de cambio de rumbo fijo, etc. La matriz de covarianza inicial la inicializo como una identidad. Hago copias de la matriz de covarianza inicial y digo, estas matrices van a también ser de las mismas dimensiones, pero aquí además estoy haciendo algo que es el registrar la evolución de la matriz de covarianza. Por lo tanto, estoy haciendo un arreglo multidimensional. Este es el truco para hacer arreglos multidimensionales a partir de una estructura preexistente. Entonces estoy diciendo que a la dimensión de la estructura preexistente, que tiene un cierto tamaño, simbolizado por estos puntitos, le voy a agregar un nuevo eje. Y este nuevo eje entonces me está haciendo un sándwich por capas de matrices de 6 por 6. Porque acá, como tengo 6 variables de estado, necesito una covarianza de 6 por 6. ¿Ya? Entonces yo voy a registrar, pero esto es para efectos después de análisis, de ver cómo evoluciona mi covarianza, ya tengo los datos guardados. Otra posibilidad sería tener una matriz de 6 por 6 que uno la va reescribiendo en cada iteración y le va calculando cosas, pero yo quiero tener el historial completo y guardarlo. Entonces por eso está implementado de esa manera. Eso significa eso que también probablemente muchos no han visto, cómo hacer un stack en forma dinámica. Entonces, una vez que se completan las definiciones del ruido, se empiezan los cálculos. Y aquí es donde realmente está el algoritmo. ¿Ya? Entonces, olvídense de estos prints. Esos prints son solamente para ir imprimiendo que el algoritmo está avanzando. No sé, estoy imprimo que voy en la iteración K de tanto. Entonces, como le he pedido que haga 1000 iteraciones,
o 1000 segundos de simulación, esto, digamos, va a ir actualizando dónde va, es nada más para tener un registro de que efectivamente está avanzando. Normalmente cuando yo hago un algoritmo, al principio lo pruebo con 4 o 5 pasos y voy viendo que funciona y no lo pongo en la longitud que realmente interesa, que muchas veces es bastante más largo, porque si no hay que esperar que termine para poder ver que algo estaba mal en la implementación. Pero después es útil saber que el algoritmo está avanzando. Ahora, estos sprints hacen que el código sea un poquito más lento. Entonces, en un código que uno quisiera implementar para algo real, probablemente habría que borrar todos los prints o comentarlos, y va a avanzar bastante más rápido. En los prints, generalmente, el acceso a pantalla es lo que demora los programas. Entonces, el primer paso es calcular los jacobianos, porque los necesito para el filtro. Y eso es llamar a la función jacobianos, que ya la tengo hecha, los jacobianos del avión. Me devuelve ABCDH. Después, los jacobianos los tengo que pasar a tiempo discreto, porque mi modelo es de tiempo continuo. Esto también está en los apuntes, cómo paso a tiempo discreto. Ahí van a ver que básicamente están implementadas las ecuaciones que están en los apuntes. Y aquí viene el filtro de Kalman de verdad, ¿cierto? Entonces, primero hay una predicción. ¿Cómo predigo? Usando el modelo. A por el estado anterior más B por U me da lo que debería ser el estado en un instante discreto en el futuro. Esto me da lo que debería ser el sensor. Y aquí hago los cálculos de estas ecuaciones, que yo las he puesto ahí nada más como recordatorio de lo que está en los apuntes. Así que estoy haciendo los cálculos de las ecuaciones. Fíjense que aquí no estoy escribiendo nada específico al modelo, porque alguien podría haber escrito A igual a, no sé, abro paréntesis y empiezo a poner la constante de masa y la no sé qué. Este algoritmo yo lo puedo correr sobre cualquier modelo y simplemente me desligué del modelo al separar el modelo de este archivo de ejecución. Entonces, esto es básicamente la estructura del filtro de Kalman que ya está prehecha. Entonces, si uno va a hacer una tarea, en este caso tienen casi todo bastante masticado y digerido, o sea, a lo más se van a equivocar en llenar las matrices A, B, C, D, o definir el modelo, pero aquí es muy difícil equivocarse, ¿no? Lo ideal habría sido que ustedes implementen esto desde cero, sin ver cómo está hecho, pero en la práctica me doy cuenta que muchos no se manejan muy bien con las operaciones matriciales o de álgebra lineal, entonces les cuesta mucho y he preferido optar por ya darles el código prácticamente hecho, y sí les pido que lo estudien y lo entiendan por lo menos para no llegar y usar una cosa que está hecha sin saber qué es lo que hace, ¿no? Y después viene la parte de actualización de la predicción. Entonces hay que calcular el error entre lo que yo creo que el sensor va a medir, ¿no es cierto? Porque estoy haciendo una predicción de cuánto va a valer el estado. Digo, entonces si el estado va a valer esto, el modelo del sensor va a medir tanto, y yo comparo eso con lo que realmente me da el sensor, ¿no es cierto? Entonces tengo aquí una variable auxiliar que es la predicción del estado del sensor, y otra que es la que realmente midió el sensor, de lo que realmente midió el sensor. Aquí está la predicción del sensor, ¿no es cierto? C por X más D por U, la predicción del sensor. Entonces estoy calculando lo que el sensor realmente mide cuando llega al nuevo estado. Aquí está el nuevo estado, ocurrió el nuevo estado, el sensor mide, así que mide una nueva medición, ¿no es cierto? Entonces hago ZK1 out y lo comparo con el ZK1 de K. Esta es la diferencia, ¿no es cierto? K1 de K y este es K1. Esta es la medición que realmente ocurre en K1 y esta es la medición que predigo en K1 a partir de esta información en el instante K. ¿Ya? Entonces, ese error, bueno, tengo que calcular la matriz de ganancias de Kalman. Esto está en los apuntes, ¿no es cierto? La matriz de Kalman es el P por C transpuesta por la inversa de la matriz S. Entonces, aquí está C transpuesta inversa de S. Y entonces actualizo el estado predicho, el K1 de K, con K por el error. Actualizo la covarianza. Guardo el Z en un stack porque estoy guardando todas las mediciones, estoy guardando todos los estados, estoy guardando todas las matrices de covarianza. ¿Por qué los guardo? Las mediciones porque las quiero graficar, y los estados también, como les mostré en los gráficos que resultan. Entonces, una vez que se acaba este loop for, porque esto es lo que está simulando el proceso, esta es la parte del filtro realmente. Bueno, hay una parte previa que son los jacobianos, pero el filtro va de la 257, bueno, tiene altos comentarios a la 302, pero las líneas del filtro son pocas, son las mismas que están en los apuntes, y una vez que eso está terminado hago todos los gráficos. Entonces, como grafico las variables de estado por separado, la posición en Y versus X, y la versión, el tercer gráfico es X versus el tiempo, tanto medido como filtrado, como real, como predicho, ¿no es cierto? Para
comparar un poco esas diferencias. Así que esto es lo que hay en este código. Después vamos a ver a continuación, digamos, filtros de partículas, y vamos a aplicar exactamente el mismo filtro al caso del avión. Pero en el caso del filtro de partículas, lo que se va a hacer es que vamos a generar varios aviones hipotéticos, y cada uno de esos va a estar inicialmente en un lugar distinto del mapa y los vamos a mover. Y después vamos a preguntar con el GPS, ¿dónde estás? Y algunos aviones hipotéticos no van a coincidir para nada con el avión real, y eso va a haber que empezar a descartarlo. No es que uno los borre a la primera, sino que uno les asigna una probabilidad o un ponderador menor, y se ve en ese gráfico que van convergiendo. Tal vez lo que puedo hacer es ejecutarlo inmediatamente, a pesar de que no hemos visto la parte teórica, para que puedan tener una sensación de la diferencia entre los dos modelos. Entonces, voy a extraer el código. Entonces, acá, X, acá, arriba. Si van a la carpeta, van a ver que está la misma estructura. Hay un simular 1, simular 2, con parámetros levemente distintos, configuraciones levemente distintas, pero el modelo del avión es exactamente el mismo que usamos para el filtro de Kalman, el modelo del sensor. Y entonces, el implementar las cosas con esta modularidad también facilita que uno pueda probar cosas, porque si yo hubiese mezclado todo en un solo archivo, después no puedo reciclar código. Así que también esto puede ser algo útil en la práctica, el tener una cierta estructura modular de las componentes. El step model es exactamente el mismo que está en el otro archivo, los parámetros son exactamente el mismo, lo que cambia son el simular, porque en este caso, si abro el archivo, vamos aquí al filtro de partículas, van a ver que hay una parte que es idéntica al del filtro de Kalman, inicialización de variables, actualización del gráfico. Aquí el gráfico es distinto porque tenemos varias hipótesis, entonces tengo que dibujar muchos avioncitos inicialmente para poder mostrar, pero aquí viene la inicialización, que es exactamente muy parecida a la inicialización del filtro de Kalman, pero la diferencia es que aquí yo no inicializo un estado, sino que inicializo el estado del avión real. Obviamente en un caso real yo no tengo el estado del avión real, y tengo que inicializar un conjunto de hipótesis de dónde está el avión. Entonces, este X no es un vector de estado, este XM es una colección de vectores de estados hipotéticos, ¿ya? Entonces, la inicialización de los estados está acá. En cada uno estoy generando una cantidad M mayúscula de posibles estados. Yo les mencionaba en la clase pasada que una regla bastante común en la práctica es decir que si el vector de estado tiene dimensión n, entonces tengo que tener 100 por n muestras o hipótesis iniciales para que el filtro funcione razonablemente bien. Eso no quiere decir que no lo pueden inicializar con 10 veces el número n, pero generalmente le cuesta converger, o a veces no converge, porque las muestras, como vamos a ver, representan la distribución de probabilidades de una función desconocida. En Kalman, en cambio, se preasume que la distribución de probabilidades es gaussiana, y que hay una probabilidad de que el estado valga tanto inicialmente, ¿no es cierto?, con cierto error que está dado por la varianza, pero aquí nosotros no estamos haciendo supuestos de... En ninguna parte de aquí van a haber varianzas. La varianza está codificada en las mismas muestras. Entonces es como que las mismas muestras representan la dispersión de los datos. Sí hay unas varianzas que están asociadas al ruido del sensor, porque el ruido del sensor es una característica de un aparato físico, y ahí no lo voy a representar como a través de partículas, sino del ruido que tiene el sensor real. Entonces aquí están las iteraciones del filtro, ¿ya? Uno puede ver que sigue la misma estructura, y el filtro en sí tiene dos etapas, ¿no es cierto?, de muestreo y otra etapa de normalización de peso, ¿ya? Y la etapa de muestreo, que es la etapa principal, opera con la misma lógica que el filtro de Kalman, en el sentido de que tengo una etapa de predicción. O sea, tengo que actualizar el modelo, predigo dónde va a estar, y después tengo una etapa de corrección, ¿ya? Y en el caso del filtro de partículas, con implementaciones que son un poco más robustas al ruido, hay una etapa de normalización de las partículas, porque existen problemas, como vamos a ver, de que a veces las partículas empiezan a moverse o a converger a un mínimo local, y el filtro se queda detenido en esa situación. Entonces, a través del proceso de resampling o remuestreo, puedo tratar de escapar de mínimos locales
y evitar esas convergencias a mínimos locales. Voy a correr el código, eso que estoy diciendo, lo que estoy diciendo tal vez todavía no se entienda, hasta que uno lo vea realmente. Entonces, aquí tenemos, voy a verificar, estamos entonces en Python, simular. Una ruta. El código está corriendo, pero la pantalla aparece en mi segundo monitor, que no lo tengo compartido, así que voy a tener que compartir el otro monitor. Stop share. Entonces, hay un conjunto de partículas que representan aviones hipotéticos. Por alguna razón se detuvo. Ahí están las hipótesis. Estamos en la iteración, ahí está iterando, no sé si eso lo alcanzan a ver. Las partículas se están moviendo. El predicho es el verde, y va en la iteración 4 de 1000, está muy, muy lento, probablemente porque tengo muchas cosas abiertas, y dejémoslo ahí corriendo un rato. Hay partículas, por ejemplo, la partícula medida roja, no sé si la alcanzan a ver. Ahí terminó. Vamos a ver la simulación nuevamente. Archivo número 2. En este caso, se está simulando una nube de una cantidad menor de partículas. Pueden correr el código simular uno en sus computadores. Bueno, es más lento porque hay un número grande. El propósito de ese código, el primero que les mostré, es demostrar que las partículas iniciales que inicialmente están distribuidas sobre todo el espacio. Acá estamos hablando de un cuadrado de 1000 por 1000 kilómetros. Entonces estamos diciendo, hipotéticamente no sabemos dónde está el avión, está en cualquier lugar dentro de los 1000 por 1000 kilómetros. El sensor pregunta dónde podría estar el avión, y entonces se descartan muchas de las partículas y se van juntando. Y eso es lo que muestra la primera simulación. En esta simulación, para que el resultado se pudiese obtener un poco más rápido, la inicialización de las partículas no es en un espacio tan grande de 1000 por 1000 kilómetros, porque no tiene sentido, ¿no? Si uno sabe que el avión está partiendo desde una cierta ubicación, probablemente uno podrá tener una incerteza de metros, a lo más unos pocos kilómetros de dónde está, pero no de 1000 kilómetros. Entonces, en este caso, las partículas se distribuyen de manera uniforme, pero en una zona mucho más local. El problema es que con eso, digamos, aparecen todas las partículas en torno al punto rojo, que es el punto medido. El punto verde está abajo, y no se alcanza a ver este fenómeno de convergencia de las partículas hacia la hipótesis más probable. Ese es el problema, que en el simular 2 no se alcanza a ver, porque ya el simular 2 parte con supuestos más razonables, no que el avión está en cualquier lugar de un área tan extensa. Vamos a dejar ese código corriendo ahí para poder entonces entrar a ver brevemente cuál es la teoría que hay detrás del filtro de partículas. Para eso vamos a partir viendo el filtro discreto de Bayes, que no es otra cosa que el filtro o el estimador recursivo de Bayes que ya vimos en el primer capítulo, solamente que ahora sí formalizado como un filtro propiamente tal.